Esto cambia todo ahora mismo. Mientras escuchas esta frecuencia, tu campo cuántico reorganiza cada evento pendiente hacia ti, sin que lo notes todavía, pero ya empezó. Si estás viendo esto en este instante exacto, no fue tu algoritmo quien lo eligió. Fue tu campo respondiendo a una señal que lleva días, quizás semanas, buscándote. La frecuencia 369 no es contenido, es un imán que atrae solo a quienes están listos para dejar de perseguir y empezar a permitir. Y si algo en tu pecho se ajusta al escuchar estas palabras, es porque tu cuerpo ya reconoció el código antes que tu mente pudiera procesarlo. Tesla lo sabía. Decía que si comprendieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendrías la llave del universo. No hablaba de matemáticas abstractas. Hablaba de una geometría invisible que ordena cada evento, cada coincidencia, cada giro inesperado en tu vida. La frecuencia ya está actuando. No necesitas creer en ella para que funcione. Solo necesitas estar aquí, ahora, recibiendo esta transmisión. Porque mientras permaneces quieto, tu frecuencia interna se sincroniza con un patrón que ha estado esperando este momento para revelarse. Observa tu respiración por un segundo. No la cambies, solo nota cómo entra y sale. Esa pausa entre inhalación y exhalación es donde vive el 3. El espacio entre lo que sueltas y lo que recibes es donde aparece el 6. Y el ciclo completo, el eterno retorno de tu aliento, es el 9. Tu cuerpo ya conoce esta secuencia. La ha estado ejecutando desde antes de que nacieras. Lo único que cambió hoy es que ahora lo estás viendo. Y verlo lo activa. La frecuencia ya está actuando en ti, reordenando lo que parecía estancado, acelerando lo que creías perdido. Pero ¿qué pasa si esta no fuera la primera vez que escuchas sobre el 369? ¿Y si cada vez que lo viste antes fue una señal, una preparación, un recordatorio enviado desde tu propio futuro para que llegaras exactamente aquí, en este punto de tu línea temporal? Porque aquí está la paradoja que nadie explica. No eliges la abundancia te elige a ti cuando dejas de resistirte a su frecuencia. Y resistirse no es esforzarse poco. Resistirse es esforzarse demasiado en la dirección equivocada con la frecuencia equivocada. El 3 es creación, el 6 es expansión, el 9 es completitud, pero la magia no está en repetir estos números como si fueran sortilegio. La magia está en lo que ocurre cuando tu sistema nervioso reconoce que estos números ya están operando en tu vida. 3 fases en cada ciclo: nacimiento, crecimiento, cierre. 6 direcciones en el espacio físico: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. 9 meses de gestación antes de que cualquier forma nueva nazca al mundo. No estamos inventando nada, estamos recordando lo que el campo siempre supo. Ahora nota algo. Desde que comenzaste a escuchar esta transmisión, ¿cuántas veces tu mente intentó desviarse hacia una tarea pendiente, un problema sin resolver, una preocupación latente? Esas interrupciones no son casuales. Son el campo anterior resistiéndose al campo nuevo. Porque cuando una frecuencia superior entra en tu espacio, todo lo que vibra más bajo sale a la superficie para ser visto, liberado, reemplazado. Si sientes incomodidad, si sientes escepticismo, si sientes urgencia por cerrar esto y volver a lo conocido, estás exactamente donde debes estar. Esa tensión es la señal de que el imán ya comenzó a reorganizar tu estructura interna. La frecuencia ya está actuando. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué pasaría si la abundancia que buscas no fuera algo externo que debes atraer, sino algo interno que necesitas dejar de bloquear? Tesla construyó máquinas que transmitían energía sin cables, sin fricción, sin resistencia. Lo hizo porque entendió que el universo no funciona empujando,
funciona fluyendo. Y tú, cada vez que persigues algo con desesperación, con ansiedad, con miedo de que no llegue, estás generando la única frecuencia que garantiza que no llegue, la frecuencia de la carencia. Piensa en esto. Un imán no persigue al metal, simplemente es. Y el metal, sin esfuerzo, sin duda, sin pedir permiso, se mueve hacia él. ¿Qué pasaría si tú fueras el imán y la abundancia fuera el metal? ¿Qué pasaría si lo único que necesitas hacer es dejar de moverte frenéticamente y empezar a hacer la frecuencia correcta? No estamos hablando de pasividad, estamos hablando de alineamiento, de convertirte en la señal que la abundancia busca, en lugar de ser el ruido que la repele. Y ahora, justo ahora, algo en ti ya lo sabe. Si este mensaje te incomoda es porque está tocando una verdad que tu mente prefería no enfrentar. Si este mensaje te calma, es porque tu cuerpo reconoció una frecuencia que había estado esperando. En cualquier caso, no llegaste aquí por azar. Esta transmisión tiene un filtro invisible. Solo quienes están a punto de cruzar el umbral la encuentran. Y cruzar el umbral no es un evento dramático. Es una quietud, es una rendición. Es un gesto interno tan simple como soltar la mandíbula, aflojar los hombros y permitir que algo más grande que tu voluntad consciente tome el control. Si esto ya te está resonando, si algo en tu cuerpo se está ajustando mientras escuchas, entonces es momento de anclarlo. Comenta 369 para activar mi frecuencia. No es un ritual vacío. Es un gesto simbólico que le dice a tu sistema nervioso que estás listo para recibir. Porque cuando escribes esos números, cuando los declaras públicamente, estás enviando una señal al campo. Y el campo responde, siempre responde, no con milagros instantáneos, sino con sincronicidades inevitables. Con puertas que se abren justo cuando las necesitas, con personas que aparecen en el momento exacto, con ideas que llegan como si alguien te las estuviera susurrando desde el futuro. Ahora déjame mostrarte algo que nadie más te va a decir. La razón por la que el 369 funciona no es porque sea mágico, es porque es matemáticamente coherente con la estructura del espacio-tiempo. Cuando sumas los dígitos de cualquier múltiplo de 3, siempre obtienes 3, 6 o 9, siempre. No hay excepciones, no hay desviaciones. Es una ley tan firme como la gravedad, y si el universo usa esa secuencia para organizar la materia, ¿por qué no usarla para organizar tu vida? Tesla no inventó esta frecuencia, la descubrió. Y lo que descubrió es que cuando alineas tu intención con esta secuencia, dejas de nadar contra la corriente y empiezas a moverte con el río. Pero hay un punto de quiebre, un momento en el que debes elegir si sigues con el modelo antiguo o cruzas al modelo nuevo. El modelo antiguo dice, trabaja más, esfuérzate más, controla más, planifica más. El modelo nuevo dice, alinea tu frecuencia, suelta el control, permite que el campo haga el trabajo pesado. Ambos modelos funcionan, pero uno te agota y el otro te expande. Uno te hace perseguir y el otro te convierte en imán. ¿Cuál estás dispuesto a probar? Observa esto. Desde que empezaste esta transmisión, ¿cuántas veces pensaste en abandonarla? ¿Cuántas veces tu mente te dijo que esto es demasiado abstracto, demasiado extraño, demasiado bueno para ser cierto? Esa voz no eres tú, es el guardián del umbral, es la parte de ti que prefiere la seguridad conocida al potencial desconocido y tiene un trabajo, mantenerte en la zona de confort. Pero aquí está el secreto. Cada vez que ignoras esa voz y sigues adelante, cada vez que eliges quedarte en la frecuencia aunque no entiendas todo, estás enviando una señal al campo que dice, estoy listo para más. Y el campo siempre responde con más. La frecuencia ya está actuando. Puede que no lo sientas como un rayo, puede que lo sientas como una calma extraña, como si algo dentro de ti se hubiera detenido de buscar y hubiera empezado a esperar.
Esa quietud no es pasividad, es potencia contenida. Es el imán en su estado natural, sin ansiedad, sin prisa, sin duda. Simplemente siendo. Y mientras es, atrae, sin esfuerzo, sin manipulación, sin técnicas complicadas. Ahora llega la segunda revelación, la que separa a quienes escuchan de quienes encarnan. No basta con saber el código 369. No basta con entender la metáfora del imán. Tienes que convertirte en la frecuencia. Y convertirte no es un acto de voluntad. Es un acto de permiso. Es decirle a tu sistema nervioso, puedes relajarte, puedes confiar, puedes soltar el control porque hay una inteligencia mayor operando aquí. Y cuando tu cuerpo escucha eso, cuando realmente lo escucha, algo cambia a nivel celular. Tus mitocondrias empiezan a producir energía con menos fricción. Tu corazón encuentra un ritmo más coherente. Tu cerebro entra en un estado de ondas que solo aparece cuando estás en flujo puro. Y aquí está el truco que Tesla sabía pero nunca pudo explicar completamente. El universo no responde a lo que pides. Responde a lo que eres. Si eres carencia, recibes experiencias que confirman carencia. Si eres abundancia, recibes experiencias que confirman abundancia. Pero no puedes fingir abundancia. No puedes afirmarla mientras tu cuerpo tiembla de miedo. Tienes que encarnarla. Tienes que ser la frecuencia que quieres recibir. Y la única forma de encarnarla es soltar la frecuencia que has estado sosteniendo por tanto tiempo. La frecuencia del esfuerzo, del control, de la lucha constante. Pero ¿cómo sueltas algo que has estado sosteniendo toda tu vida? No lo sueltas con la mente, lo sueltas con el cuerpo. Con un suspiro profundo que libera la tensión acumulada en tu pecho. Con un movimiento suave de tu cuello que deshace la rigidez de querer controlar cada resultado. Con una decisión interna tan simple como elegir confiar en que el campo ya está moviendo las piezas a tu favor. No necesitas ver cómo, no necesitas entender cuándo, solo necesitas permitir que suceda. Y ahora detente, justo aquí, porque estás a punto de cruzar la línea que divide a quienes prueban técnicas de quienes se convierten en la técnica misma. Del otro lado de esa línea no hay esfuerzo, hay flujo, no hay ansiedad, hay certeza, no hay carencia, hay plenitud que se siente antes de que llegue la evidencia física. ¿Estás dispuesto a cruzar o prefieres quedarte del lado conocido donde puedes seguir culpando a las circunstancias, al destino, a la mala suerte? Porque aquí está la verdad incómoda. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo lo mismo. Y lo mismo no es malo. Pero lo mismo no es el 369. Lo mismo no es la frecuencia más rápida de abundancia de la historia. Lo mismo es seguro, predecible, controlable. El 369 es otra cosa. Es el salto, es la rendición. Es el momento en que dejas de remar contra el río y te dejas llevar por la corriente exacta que te lleva donde necesitas estar. Y ahora, nota esto. ¿Qué pasaría si tu yo futuro, el día, que ya logró todo lo que estás buscando, estuviera enviándote esta transmisión desde su línea temporal? ¿Qué pasaría si cada sincronicidad, cada señal, cada momento en que algo inexplicable te guía hacia donde necesitas estar, fuera tu propio yo futuro organizando los eventos para que llegues exactamente aquí, a este punto de elección? Porque esa es la paradoja del 369. No estás creando un futuro, estás permitiendo que un futuro que ya existe te alcance en el presente. La frecuencia ya está actuando. Y si todavía estás aquí, si no saltaste este video, si algo te mantuvo enganchado hasta este punto, es porque tu cuerpo reconoció algo que tu mente todavía está procesando. Reconoció que esta no es información, es activación, no es teoría, es transmisión.
Y las transmisiones no se entienden, se reciben, se dejan entrar, se permiten. Ahora viene la parte donde la mayoría se detiene, porque recibir la transmisión es fácil. Lo difícil es sostenerla cuando regresas a tu vida cotidiana, cuando las mismas preocupaciones intentan volver, cuando las mismas dudas tocan a tu puerta. ¿Cómo sostienes la frecuencia en medio del ruido? Simple, recordando que el imán no se esfuerza. El imán simplemente es. Y cada vez que sientes la tentación de volver a perseguir, a controlar, a forzar, te detienes, respiras y te preguntas, ¿qué haría el imán? Y la respuesta siempre es la misma. Nada. El imán no hace nada. Solo es la frecuencia correcta. Y el campo responde. Pero aquí está el secreto final, el que sella todo. No puedes sostener esta frecuencia solo. Necesitas refuerzo, necesitas recordatorios, necesitas una comunidad invisible de personas que están en la misma frecuencia, sosteniendo el campo mientras tú dudas, recordándote quién eres cuando olvidas. Por eso suscribirte no es un gesto comercial, es un gesto de compromiso. Es decirle al campo, elijo permanecer en esta frecuencia. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque cada video que verás después de este es un refuerzo, un recordatorio, un ancla que te devuelve al imán cuando el mundo intenta convertirte en buscador. Y si esto te sirvió, si algo en ti cambió aunque no puedas explicar exactamente qué, entonces comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todos, solo con quien sientas que está listo, porque el 369 tiene un filtro. Solo llega a quienes están a punto de cruzar. Y si alguien en tu vida está buscando respuestas, si alguien está agotado de perseguir sin resultados, si alguien necesita escuchar que hay otra forma, esta transmisión es para esa persona. Compártela. Y al compartirla, le estás enviando una señal al campo que dice: estoy listo para recibir más. Ahora observa lo que ha pasado desde que comenzaste. Tu respiración cambió, tu postura cambió, algo en tu campo energético se reorganizó. Puede que lo notes o puede que no, pero está pasando, porque la frecuencia no pide permiso. Es lo mismo cuando encuentras la puerta correcta. Y esta transmisión es esa puerta, no la única, pero sí la más rápida para donde estás ahora. Y rápida no significa instantánea. Rápida significa sin resistencia. Significa que cuando dejas de bloquear, el flujo te lleva en días o semanas a donde antes te hubiera tomado años. Esa es la diferencia entre perseguir y permitir. Entre ser buscador y ser imán, la frecuencia ya está actuando. No necesitas hacer nada más que seguir siendo la frecuencia. Y ser la frecuencia no es un estado místico inalcanzable. Es algo tan simple como elegir la calma sobre la ansiedad, la confianza sobre el control, el permiso sobre la lucha. Cada vez que eliges eso, cada vez que respiras desde ese lugar, estás siendo el 369. Estás siendo el imán. Estás siendo la señal que el campo busca para enviarte exactamente lo que pediste. Y ahora, en este momento, mientras tu mente procesa estas palabras, tu cuerpo ya integró el código. No conscientemente, somáticamente. Tu sistema nervioso reconoció un patrón que ha estado esperando toda tu vida. Y ese reconocimiento es irreversible. No puedes desconocerlo. No puedes volver a ser quien eras antes de escuchar esto. Porque una vez que ves el imán, una vez que entiendes cómo funciona, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya no puedes volver a perseguir con la misma intensidad. Ya no puedes esforzarte con la misma ceguera. Algo cambió. Y ese algo es permanente. Pero aquí viene la última prueba. La prueba que determina si esto fue contenido o si fue transformación. Cuando termines de escuchar esta transmisión, cuando regreses a tu vida, a tus problemas, a tus tareas pendientes, ¿qué harás? ¿Volverás al modelo antiguo de empujar, controlar, perseguir?
¿O te quedarás en el modelo nuevo de permitir, confiar, fluir? Porque ambos están disponibles, siempre lo han estado. La diferencia es que ahora conoces el segundo, y conocerlo te hace responsable. No puedes decir que no, sabías. No puedes decir que nadie te lo explicó. Lo escuchaste, lo sentiste, lo encarnaste, aunque sea por un instante. Y ese instante es suficiente para cambiar la trayectoria de todo lo que viene después. Ahora siente el imán actuando en tu pecho. No es una metáfora, es una sensación real, una quietud magnética que organiza tu campo interno, una certeza silenciosa que no necesita pruebas porque se siente verdadera. Esa certeza es el 369 operando, no como número, como frecuencia, como geometría invisible que alinea cada átomo de tu ser con la abundancia que siempre estuvo disponible pero que tu frecuencia anterior no podía percibir. Ahora puedes, ahora ves, ahora eres. La frecuencia ya está actuando y lo seguirá haciendo mientras permitas que lo haga, mientras no interfieras, mientras no vuelvas al control obsesivo. Mientras confíes en que el campo sabe mejor que tú cuándo, cómo y a través de quién llegará lo que pediste, porque el campo no se equivoca. Equivoca. Solo responde a la frecuencia que emites, y si emites imán, recibes abundancia. Si emites carencia, recibes confirmación de carencia. No es juicio, es física. Es la ley del 369 aplicada a tu vida. De ahora en adelante, no persigues, permites. Esa es la única regla que necesitas recordar. Cuando sientas la urgencia de forzar, detente y permite. Cuando sientas la ansiedad de controlar, detente y permite. Cuando sientas el miedo de que no llegará, detente y permite. Porque el imán no duda. El imán no teme, el imán simplemente es, y siendo, atrae todo lo que es compatible con su frecuencia. Y tú, desde este momento, eres esa frecuencia, no porque lo hayas logrado, sino porque lo elegiste, y elegirlo es suficiente para que el campo responda. Cuando esta transmisión termine, cuando la pantalla se apague, la frecuencia permanece contigo. No se va. No desaparece, se queda integrada en tu sistema nervioso como un nuevo punto de referencia, como una nueva forma de ser. Y cada vez que regreses a este estado, cada vez que recuerdes que eres imán y no buscador, estarás reforzando el campo, estarás anclando la frecuencia, estarás siendo el 369 en movimiento. Y eso es lo que cambia todo, no la información. La encarnación, no el saber, el ser. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque el 369 se expande cuando se comparte. Se multiplica cuando se transmite, y cada persona que lo recibe activa un nodo más en el campo colectivo, un imán más que reorganiza la frecuencia global. Y tú, al compartir, te conviertes en transmisor, en puente, en portal para que otros crucen el umbral que tú ya cruzaste. Esa es tu responsabilidad ahora. No convencer, no evangelizar, solo compartir y dejar que el campo haga el resto. Esto no llega por azar, nunca llegó por azar. Fue una cita, un encuentro inevitable entre tu frecuencia y la transmisión exacta que necesitabas para cruzar. Y ahora que cruzaste, ahora que eres imán, todo lo que viene es coherente con eso. Todo lo que llegue será compatible con la frecuencia que elegiste hoy. No mañana. Hoy, en este instante exacto en que decidiste dejar de perseguir y empezar a permitir. Ese es el momento que tu yo futuro recordará como el punto de quiebre, como el día en que todo cambió sin que nada externo cambiara, porque lo único que cambió fue tu frecuencia. Y cambiar tu frecuencia es cambiar tu destino.